doctor Ríos aconsejaba que antes de entrar uno a Apocalipsis estudiara Daniel. Y de alguna manera pues vamos a ir haciéndolo paralelo, ya que como tenemos discipulado martes y viernes acá, entonces de repente, aunque tenemos mucho material todavía que desarrollar los viernes, pero vamos a ir buscando la manera de llevarlo paralelo, pero yo lo motivo a usted para que lea. Daniel tiene apenas 12 capítulos, léalo, medítelo, ya que Daniel es un libro que estaba sellado, ¿se acuerdan? Cuando Daniel escribe, al final le dice el Señor que selle el libro. Y se está refiriendo a la revelación que estaba ahí en Daniel. Sin embargo, la mayoría de ministros coinciden en que este libro, muy cercanamente a los tiempos de la fundación nuevamente del Estado de Israel, unos ubican 1950 como el crecimiento, el auge de la ciencia, porque ahí se habla de que la ciencia aumentará. Entonces ubican esa época y a partir del 50 muchos más cuidadosos marcan los tiempos como la tecnología cada vez se acorta el tiempo donde la tecnología cambia, ¿no? Ahora muchos llegan a la conclusión que en 18 meses la tecnología cambia. O sea, la tecnología que estaba hace 18 meses ya no es la misma. Y es cierto, las mismas camaritas como esta, yo estaba viendo, tengo una con casetito de 8 milímetros, que ya es obsoleta comparada con las cámaras digitales. Y por supuesto esta ya es obsoleta comparada con las nuevas, ¿verdad? Entonces, muchos ubican, no vamos a ser tan exactos, pero 1950, tal vez los 60, como la época en la que la ciencia aumentó. Entonces se cree que ahí se empezó a abrir el libro de Daniel. Y al abrirse el libro de Daniel, por supuesto, en paralelo con el Apocalipsis, que toma o toca temas escatológicos, pues indudablemente que tenemos mayor revelación. Entonces, el Apocalipsis. Aquí hay mucho material. De hecho, el doctor, si ustedes tienen acceso, entiendo que el hermano Otito Ríos dejó una lista de material, ¿verdad? Que tienen, me parece, a disposición. Usted puede ir comprando tal vez uno cada mes o si puede uno cada semana. Incluso la serie del mensaje a las iglesias del capítulo 2 y el capítulo 3 me parece que lo tienen en MP3. Así que eso creo que ayuda a que sea un poco más económico. Siempre trate usted de platicar con él porque vale la pena ir oyendo y si es en MP3 es más fácil oírlo en el carro, tal vez en el aparatito que a veces los jóvenes tienen. Dice, la revelación de Jesucristo, 1:1, ¿verdad? Que Dios le dio. Esto lo voy a leer un poco rápido porque en varias ocasiones he hablado acerca de lo que yo llamo la jerarquía, por eso lo vamos a ver tal vez solo muy rapidito, de la revelación. Esto yo lo he explicado en muchas ocasiones, pero por si alguien no lo había visto, fíjese que cuando habla de la revelación, dice la revelación. Esta palabra en el griego es apokalupto, que es revelar, pero más literalmente es descorrer el velo. Eso quiere decir que, o mejor dicho, las versiones antiguas no dicen Apocalipsis, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes tiene una versión antigua, sino dice la revelación, el libro de la revelación, porque prefirieron mejor traducirlo, ¿verdad? Pero viene por esta palabra revelar, descorrer o descubrir el velo. Entonces dice, la revelación de Jesucristo, noten que es la revelación de Jesucristo. No está, mejor dicho, de más decir que desde el Génesis hasta el Apocalipsis el tema central es Jesucristo. Eso creo que todos lo tenemos bien claro, ¿verdad? Como los martes estamos tratando de que los que vienen se preparen para ser discipuladores. Ojalá que todos los que vienen los martes lleguen a ser discipuladores. Sería bueno, ¿verdad? Gloria a Dios, no importa si son jóvenes
o viejos, ¿verdad? No me diga viejo, me va a decir usted. Pero es importante darnos cuenta que desde el Génesis hasta este libro del Apocalipsis, el tema central es Jesucristo. Por eso dice la revelación de Jesucristo. O sea, cada libro va a apuntar al Señor. Cada libro, su tema central es Jesucristo. Cuando uno lee así la Biblia, uno empieza a encontrarse con el Señor en las figuras antiguotestamentarias y por supuesto en lo que ya no es la sombra. Aquí estaría en el Antiguo Testamento la sombra, en el Nuevo Testamento estaría el objeto, que es Jesucristo. Por eso nosotros nos consideramos cristocéntricos. La Biblia es cristocéntrica. Entonces es importante que nosotros logremos visualizar eso. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Note que dice para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Esa frase a sus siervos es muy importante, ¿verdad? Porque ¿cuántos de los siervos serán sus siervos? Porque dice que se las va a revelar a sus siervos. Acordémonos que esto es dulos, ¿verdad? Esclavos. Y entonces tan solo el pensar en lo que significa un siervo de Jesucristo, ya uno mismo se pone a pensar realmente que la medida no es pequeña, ¿verdad? Porque diría a sus esclavos. Y este concepto está íntimamente relacionado con el señorío de Cristo. Acordémonos lo que hemos oído como una frase trillada, pero tan importante, ¿verdad? Todos tenemos al Señor como Salvador. Eso está bien claro para todos, ¿verdad? Pero qué difícil realmente, si somos honestos, es que lo tengamos en la posición de Señor de nuestras vidas. Entonces quiere decir que un verdadero siervo es uno que reconoce el señorío de Cristo, al punto que es Cristo el que toma las decisiones en los aspectos de su vida. Le comentaba hoy a Daniel, que estuvimos platicando un tiempo, que antes de venir para acá pasaron una película. También yo veo tele. Y esa película en Hallmark me llamó la atención y me quedé viéndola porque era una película de la interpretación de la vida de José en el Éxodo. Muy a su manera, ¿verdad? Pero lo que me llamó la atención de esta película es que Moisés, o ese Moisés, en la película, lo que mostraba era un continuo batallar con Dios. Porque aparentemente Dios le había quitado todo. Le quitó todo su mundo seguro de Egipto. Y claro, ahí presentaban como que él también había tenido que dejar hasta a la esposa y a los hijos para hacer la obra de Dios, ¿verdad? Era el argumento de la película. Sin embargo, yo creo que si nosotros estudiamos despacio el Éxodo, sí nos vamos a dar cuenta que Moisés tuvo que dejar muchas cosas, ¿verdad? Para hacer la obra de Dios, al punto de tener que entender que para ser siervo tenía que hacer lo que Dios quería, o le iba mal, ¿verdad? O la cosa se complicaba. Entonces, noten ustedes que no a cualquiera entonces nos va a revelar el Señor, sino que dice a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Tal vez por eso, hermano, yo tengo que serles muy honesto. Yo veo poca revelación en cuanto a la escatología en estos tiempos. Entendiendo que la revelación, como nosotros la hemos visto hasta este año, que para nosotros fue muy importante, usted va a ubicar ese año, 1998.
Han pasado 10, ¿verdad? Estamos en el 2008. En este periodo, con la abundancia que yo veía aquí escatológica, yo la veo muy poco. No sé cómo la ve usted. Es para meditarlo. Al nivel que venía acá. Y yo tengo que entender que hay revelación para cada época. Y tiene que haber revelación para lo que viene hasta el momento que el Señor venga a los aires. Entonces, como que el llamado es realmente a ser siervo, ¿verdad? Y no solamente para el ministro, el pastor o el que está al frente de una congregación, cualquiera sea esta, sino para cada uno de nosotros. Si somos siervos, la revelación de Jesucristo va a venir. Pero note que lo que le llamamos jerarquía de la revelación, que muchos de los hermanos ya lo han oído, la da el Padre, ¿verdad? Que dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces vemos aquí a Jesucristo. Y dice, y la declaró, siempre el verso 1, enviándola por medio de su ángel. El ángel de Jesús. Ese es un tema que como que deberíamos de escudriñar porque sabemos poco. Hay muchas ideas de lo que es el ángel de Jesús, ¿verdad? Pero aquí dice su ángel. El Padre, Jesucristo, su ángel, a su siervo Juan, ¿verdad? Y luego dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios, o sea, Juan, y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Notemos que el quinto escalón sería, cuando dice escribe al ángel, ¿verdad? Sería, pongamos aquí los ministros, entendiendo que escribe al ángel de la iglesia tal, también tiene una acepción de los ministros. Entonces note usted que la revelación viene del Padre, la revelación de Jesucristo, y la hace llegar por medio de su ángel. Estas son potestades, ¿no?, de parte de Dios. Y luego vemos a Juan, que podría tipificar en estos tiempos a un genuino apóstol. Por eso usted y yo debemos de orar porque el Señor nos muestre genuinos apóstoles y seamos bendecidos por genuinos apóstoles, porque los hay. ¿O no? ¿Qué dice usted? Claro que sí. Dios creo que siempre ha mantenido genuinos apóstoles en cada generación. Y uno debe ponerle atención, porque note usted la relación de un ministerio como el de Juan, quien le hacía o le trasladaba la revelación, su ángel, ¿verdad? Es interesante esta jerarquía que se menciona ahí en esos dos versos. Verso 3 dice, bienaventurado el que lee, aquí está, el libro que tiene bienaventuranza. Bienaventurado el que lee, ¿sí?, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué tres cosas vio usted ahí en ese verso que hay que hacer con el libro de Apocalipsis? Si es observador, tuvo que haber encontrado tres cosas ahí. A ver, alguien, si las vio. Lea, escuche o guardar, como dice esta versión, pero todas esas palabras dan la misma idea, ¿no? Entonces, note que dice que la bienaventuranza es para el que lee, vamos a poner aquí, bienaventurado, el que lee, el que oye y el que guarda, u obedece, ¿verdad? O retiene. Ahora, fíjense que esas tres cosas nosotros se las podríamos aplicar a toda la Biblia. Todo lo que nosotros leemos en la palabra, indudablemente debería ser objeto de ser leído, ser escuchado y ser guardado. Pero hay una bienaventuranza para el libro de Apocalipsis. De hecho, usted sabe que fue el último libro
escrito, ¿verdad? Entendemos que Juan lo escribe tal vez en el 90 de nuestra era. Antes de morir está en la isla de Patmos. Eso lo va a decir acá. Entonces, yo lo voy a animar a que lea el Apocalipsis, así como ya lo animé a que lea Daniel, en paralelo con Apocalipsis. Lea Apocalipsis. Ore porque el Señor se lo abra, que le dé entendimiento. Apunte sus hallazgos personales, porque hay bienaventuranza. Y yo siempre trato de ver en la palabra que lo que Dios ofrece, lo va a dar. Y si Él ofrece que vamos a ser bienaventurados por leer, por oír y por supuesto por guardar, pues hagámoslo. Yo creo que va a ser de enorme bendición en esta ruta final para nosotros. Juan dice a las 7 iglesias, verso 4, que están en Asia. Note que la revelación es para Asia. Y eso me pone a mí que pensar porque, ¿se acuerdan ustedes cuando al perito arquitecto de la iglesia lo pararon cuando quería ir a Asia? ¿Se acuerdan? ¿Alguien recuerda el pasaje? Hechos, ¿qué será? 16, 17. Busquémoslo. Hechos. Vamos a ver. Cuando le aparece el varón macedonio que les dice que, sí, dice, es 16. Ok. Vamos a leer desde el 5. Dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, creo que ahí no tenemos mapa para ver eso, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Yo creo que hasta aquí no tenemos idea por qué, ¿verdad? Y eso me hace pensar que cuando Dios tiene un plan, no siempre se lo va a explicar a sus ministros. Cuando Dios tiene un plan en su vida, no siempre le va a decir por qué. Cuando le prohíba algo, cuando le dé una instrucción, no siempre esté usted insistiendo en que Dios le diga por qué, porque nos metemos en problemas. Fíjese que aquí yo no veo que le haya dicho el Espíritu Santo a Pablo por qué. Y no solo fue el Espíritu Santo. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, no hicieron caso. Pero el Espíritu no se lo permitió. O sea que también Pablo era desobediente. Eso no es permiso para ser desobedientes, ¿verdad? Y luego dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie y rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Eso ya es Europa, ¿verdad? Cuando vio la visión enseguida, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. Un poquito antes creo que se ve cómo a Pablo lo detienen. No solo el Espíritu, sino que también el Padre y también el Hijo. No tenemos ahorita tiempo para ver eso, porque lo que me interesa a mí es darme cuenta que como que hubo un tiempo, por lo menos en la época de Pablo, como que Asia no estaba dentro del plan. Pero tuvo que haber sido temporal. ¿Sí? Lo que le quiero dar a entender, hermano amado, es que incluso hasta para ir a evangelizar uno debería tener guianza. ¿Verdad que sí? Uno debería saber dónde quiere el Espíritu. Porque después, cuando vemos ya Apocalipsis, si somos un poquito cronológicos, fácil habían pasado 40 años. Desde que Pablo recibió prohibición. Y lo llamativo es que las iglesias que aquí se mencionan, 7 que están en Asia. Entonces Juan, porque esa es prerrogativa de los apóstoles. Fíjese que los apóstoles siembran iglesias. Por eso para mí es muy llamativo ver los ministerios apostólicos actuales, con sus excepciones, que son bien pocos los que siembran iglesias. ¿Se ha dado cuenta? La mayoría recogen iglesias ya hechas,
porque están ofreciendo su manto, su cobertura. Hasta por internet le ofrecen a uno, hay un hermano que tiene una sombrita en el link de internet y dice cobertura. Es para meterse bajo la sombrilla, por si usted quiere. Hasta la sombrita ponen ahí en el link, ¿verdad? Para el que quiere cobertura. Pero en esos tiempos no era así la cosa. Usted nunca ve al apóstol Pablo andar ofreciendo cobertura a iglesias hechas. Es más, en 2 Corintios capítulo 10 él habla de las esferas apostólicas y dice, yo no voy a sembrar en campo ajeno. Entonces es interesante que Pablo sembró iglesias y que indudablemente esas iglesias cuando fueron sembradas en algún momento recibió ya instrucciones de ir a Asia, ¿verdad? Dice, Juan, mejor dicho, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir. ¿Cómo le llamaba a Moisés? ¿Cuál fue el nombre que le dio Dios a Moisés que le llevara a su pueblo? El yo soy. El yo soy. Cuando te pregunte por mi nombre, ¿qué diré, Señor? ¿Qué nombre mostraré yo? Yo soy el que soy. ¿Sí? Gracias. Y que en hebreo es YHWH. Tetragramatron. El tetragramatron. Qué complicada esa palabra. El innombrable. Así le llaman los judíos, innombrable. Y realmente, ¿cómo pronuncia usted eso, verdad? Sin vocales. A ver, va. Es innombrable prácticamente, ¿verdad? Así en lo literal es innombrable, por eso le tuvieron que añadir sus vocales. Pero noten ustedes que se presenta, yo soy el que soy. Pero ahora en Apocalipsis se presenta y está presentando, dice, al que era, ahí está. Bueno, leamos un poquito más completo el verso 4. Dice, gracia y paz a vosotros del que es, este se parece a esto, ¿verdad? Presente. Del que ¿qué? Era y que ha de venir. Note que solo en esta frase está la promesa del retorno de Cristo, ¿verdad? Desde aquí está la promesa Maranata, ¿verdad? El Señor viene, el Señor regresa. Es porque siempre ha sido. Era porque indudablemente hay un pasado para el pueblo de Israel donde se encontraban con el Señor y el que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. 7 espíritus delante del trono. No sé si su Biblia tiene una llamada acerca de estos 7 espíritus. ¿Sí? Ahí en el mismo Apocalipsis. Me parece que hay un verso en el Antiguo Testamento, si alguno me ayuda a encontrarlo, donde se mencionan los 7 espíritus, por si tiene una llamada ahí o una concordancia. Sí, el 4:5 lo vamos a leer rápidamente, que es un paralelo. Dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. 7 espíritus. Mientras encontramos ese pasaje para que le sirva a usted para ampliar, hay uno en el Antiguo Testamento, un verso, no lo tengo yo a mano ahorita, donde se nos menciona esos 7 espíritus. Isaías 11, ¿qué verso? Leamos entonces, 1 o 2.
Vamos a ver aquí, Isaías 11. Vamos a chequear. Sí, vamos a leer. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él. Acuérdense que esto sería escatológico, ¿verdad? Cuando fue dicho, porque no había sucedido. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. ¿Alguien que lo pueda apuntar? ¿Quién me quiere apuntar ahí en el pizarrón? Aquí está el... Gracias, Yuri. Apúntate por favor ahí. Sí, dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría. ¿Qué les lo pones abreviado, de sabiduría. Y de inteligencia sería el otro, de inteligencia. Espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Salen los 7? Unos parecen sinónimos, ¿verdad? Conocimiento, temor de Jehová. 7, ¿verdad? 5 aquí y 2 allá. Bueno, eso solo así de pasadita para que usted lo vea. Si uno pudiera dibujar, ¿qué tan bueno sos vos como arquitecto para dibujar? Dibújame ahí lo que te imaginas como el trono y alrededor 7 lámparas, de esas lámparas como las de Aladino, ¿verdad? Son lámparas antiguas, porque eso es lo que está diciendo, ¿verdad? En el 4:5 de Apocalipsis, que nos amplía un poquito lo que dice en el 1:4, dice que del trono salían relámpagos y truenos y voces. Realmente debe ser un espectáculo tremendo, ¿no? Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. ¿Nota usted que el fuego está muy relacionado con los espíritus? Dice, a sus, ya ven que es buen dibujante. A sus espíritus, dice, a sus ministros, ¿cómo les llama? Llama de fuego. Y a sus ángeles, mensajeros, ¿verdad? Cuando uno se mete a escudriñar un poquito, Isaías 14, Ezequiel 28, que habla acerca de luz bella, uno se da cuenta que ahí se caminaba sobre piedras de fuego, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ha visto eso? Me parece que es Isaías 14. Y eso es un mundo mineral. Entonces, pero lo que tiene que ver con fuego como que tiene que ver con espíritus, porque esas son lámparas de fuego. Entonces, en ese mundo luzbeliano, la impresión que da es que había muchos espíritus, ¿verdad? Es llamativo, aunque no es nuestro tema, ¿verdad? Bueno, aquí el hermano nos dibujó tal vez una idea, básicamente, de lo que aquí se menciona en el 4:5, que son los 7 espíritus de Dios. Note que aquí es la primera vez, si no estoy mal, que empieza a aparecer el número 7. ¿Se acuerda que vimos un domingo el número 7 en la Biblia, verdad? Aunque lo vimos muy escuetamente, pero el Apocalipsis va a tener mucha relación con el 7. Y el 7, acuérdese que usted lo puede mencionar como el número de Dios, pero la idea que traslada es el número completo. 7 es plenitud, totalidad, procesos completos, perfección, Dios. Así como el hombre 6, Dios es 7. ¿Sí? Por eso la triada del 6 habla de un superhombre que se va a hacer llamar
anticristo, ¿verdad? O va a pretender ser Dios en la tierra, ¿verdad? Entonces, siete espíritus alrededor del trono, es que dice, ¿verdad? ¿Sí? Los cuales son, dice, delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Aquí surge algo que hay que meditar. ¿Será que el lenguaje del Apocalipsis es figurativo o es literal? Esas son las escuelas que batallan en cuanto a las interpretaciones del Apocalipsis. Están los que dicen es literal y están los que dicen que es figurativo. Y algunos hacen mezcla. Cuando les conviene es literal y cuando les conviene es figurativo. Por eso se necesita revelación. Porque está hablando de los 7 espíritus de Dios, pero nos habla de 7 lámparas. ¿Serán lámparas realmente literales o serán esos 7 espíritus de Dios que como lámparas alumbran alrededor del trono? Bueno, son cosas que nosotros tenemos que ir chequeando. Regresemos al 1. Y vamos en el verso 4. Y de Jesucristo, el testigo fiel, dice. El primogénito de los muertos. Note que Juan conoció al Señor en la carne. Pablo dice, yo no lo conocí en la carne. Juan lo conoció en la carne y lo conoció muy de cerca. Yo quiero que usted entienda, hermano amado, que Juan es el nivel más profundo de discipulado que se puede encontrar. Fíjese que, déjeme, ya con este dibujo, pues los que yo hago van a palidecer. Pero fíjese que lo voy a dibujar así como círculos concéntricos. Pero nosotros vemos a Juan como el discipulado más profundo, más íntimo. Solo Juan se recostaba al pecho del Señor. Ningún otro más, ¿verdad? Ni Pedro, ni Jacobo, ninguno de ellos. Juan. Después, Juan, Jacobo y Pedro, el club de los 3. Los llamados a las experiencias profundas con Dios. ¿Alguien recuerda una experiencia profunda con Dios de los 3? ¿Uno? ¿Otro? Aquí de este lado para empatar el partido. ¿Cuál otra experiencia? La resurrección de la hija de Jairo. ¿Okay? Otro, Getsemaní. Los llamaba a las experiencias profundas. Si usted cree que Dios es exclusivista, es cierto. Porque Dios no es democrático, ¿verdad? Él trabaja en niveles, pero yo creo que esto es de acuerdo a los niveles de entrega. Noten ustedes que solo Juan estuvo al pie de la cruz. Aunque él está ahí mismo relacionado, los otros 2 no pudieron estar al nivel de la cruz por su menor grado de intimidad. Y los otros 9, incluyendo a Judas, estaban en un tercer nivel, ¿verdad? No participaron de las experiencias de Getsemaní, no participaron de la transfiguración. Y algo muy interesante que no sé cómo lo ha interpretado usted, pero lo puede volver a leer, es que cuando bajaron del monte, había un joven endemoniado, ¿verdad? Que el demonio lo echaba en el fuego, lo echaba en el agua, y cuando baja el Señor le dice, Señor, tus discípulos no han podido liberarlo. Era un reclamo, ¿no? Y lo que el Señor inmediatamente dice es, ¿hasta cuándo estaré con esta generación perversa? Unos dicen que se refiere a los demonios. Otros dicen que se refiere a los 9, que no había manera que entendieran. No sé con qué se queda usted. Porque dice, generación incrédula. Por eso creo yo, por ese detalle, que no necesariamente bienvenidos, estaba refiriéndose
a los demonios. Porque de ellos, dijo en otra ocasión, creen y tiemblan, pero no se convierten. Por eso no es suficiente solo creer, ¿verdad? Luego tendríamos que poner aquí, ¿a quiénes? A los 70, ¿verdad? ¿Sí? Y luego yo todavía pondría a los 500 que le vieron resucitado. Testigos. ¿Se imagina usted que ellos, esos 500, lo vieron resucitado, pero no fue suficiente? Porque por lo menos 380 de ellos, ¿qué pasó? Se fueron, ¿verdad? Claro, no tenemos una prueba contundente que esos 500 estaban en Jerusalén, pero se asume, ¿no? Porque él se apareció a los suyos. Dice, a los testigos que estaban preparados de antemano, dice el libro de los Hechos. Pero solo 120 esperaron la promesa. Es que yo razono esto. Si yo veo al Señor resucitado y Él me da instrucciones, y las instrucciones no se vayan de Jerusalén hasta que no reciban la promesa del Padre. Y solo 120 de los 500 testigos. Aunque yo hubiera estado en la Patagonia y ahí se me apareció el Señor, yo hubiera buscado ir a Jerusalén, ¿verdad? ¿O no? Es que era el Cristo resucitado. No es garantía. Qué terrible eso, ¿verdad? Ni siquiera que Él se nos aparezca. Por la dureza de la naturaleza humana, es garantía. Grabémoslo. Si podés ahí, grabemos el comentario o la pregunta, no sé. Sí, incluso yo estaba recordando que a propósito de la duda que pueda quedar, ¿a quién se refería cuando se refiere a esta generación de incrédulos? Hasta cuando Jesús resucita y es levantado después del tiempo que estaba con él, dice que entonces, dice el pasaje, creyeron en él. Indudablemente sus discípulos dudaban. Eso es obvio, ¿verdad? Bueno, ¿por qué le pongo estos niveles de discipulado? Porque nosotros estamos discipulando, hermano. Y usted va a empezar a ver en sus discipulados, tal vez ya lo vio, niveles de discipulado. Va a tener que ubicar Juanes, pero no a Juanes, ¿verdad? El cantante. Va a tener que ubicar Pedros y Jacobos. Va a ubicar a otros que están ahí. ¿Sí? Porque los 70, ¿verdad? De estos 70, ¿cuántos de esos 70, cuando el Señor en San Juan 6:66 les dijo, dice que a partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él? Debe haber sido de los 70, ¿verdad? A pesar de que echaron fuera demonios, probablemente, ¿no? Tal vez usted no lo ubica cronológicamente, pero ¿quiénes eran sus discípulos? No solo estos, porque les dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Entonces, la buena y la mala. La buena es que si somos Juanes nos vamos. La mala es que si no somos Juanes nos quedamos. Porque es el nivel de Juan. Por eso es que fíjese, hermano amado, que la iglesia novia del final va a tener revelación del final, mientras los otros no lo van a tener. Porque esta revelación se murió Pablo y no la tuvo. Por lo menos al nivel que la recibió Juan, porque a Juan lo llevaron de una vez de testigo, ¿verdad? También Pablo debe haber visto la parucía, debe haber visto la epifanía, pero no con los detalles que la recibió Juan. ¿Notan ustedes eso, verdad? Entonces, el que tenga la actitud de Juan recibirá revelación para participar del final. Y de Jesucristo siempre en el verso 5, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Bueno, sale porque note que los nombres con lo que lo va a llamar Juan a Jesucristo indican un nivel diferente de revelación. Algunos dicen que, yo tengo un libro que se llama Los Nombres de Cristo. Me parece que manejan ahí 70 nombres.
desde los dados desde el Antiguo Testamento hasta los que reciben el Nuevo. 70 nombres. Interesante, ¿verdad? Entonces, lo que llama la atención es que, ¿cómo le llama? Deme los nombres, dice. ¿Cómo lo llama en el verso 5? Testigo fiel, ¿sí? Primogénito de los muertos, soberano. Ok. Noten los epítetos, los nombres que le está dando, es porque Juan ya tiene una revelación diferente. Si nosotros, hermanos amados, nos quedamos solo con el nombre de Salvador, es porque solo conocemos la salvación. Pero si nosotros empezamos a ver al testigo fiel es porque nos hemos encontrado con la fidelidad de Él. Primogénito de los muertos tiene que ser una realidad, la resurrección de Él para nosotros, para ubicarlo como el primogénito de los muertos. Pablo lo llama primicias de los que durmieron, es lo mismo. Entonces, noten cómo la revelación que recibió Juan en esa jerarquía que vimos acá, lo ubica en diferentes niveles. Cuando hemos visto las 7 iglesias, creo que en algún momento les dije, no sé si a ustedes o a otras personas, pero uno debería de estudiar cada iglesia del capítulo 2 y capítulo 3, poniendo aquí los nombres de Cristo, porque en cada una da ciertos nombres, ¿no? Aquí uno podría poner las virtudes de esa iglesia y aquí los problemas de esa iglesia. Aprendería uno mucho, ¿verdad? Con un cuadrito de ese tipo. Yo lo animo a que lo haga con cada una de las iglesias. Y entonces en las 7 por lo menos, mínimo hay 7 nombres, pero hay algunas que tienen 12 hasta 3 nombres. Así que solo en esos 2 capítulos se mencionan mucha de la revelación. Y también se vuelve me parece que, si no estoy mal, no estoy muy seguro a quién se le presenta como el testigo fiel de esas iglesias. Usted lo puede ver en casa. Muy bien, dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Perdón? La Odisea. Sí, el testigo. ¿Sabe por qué se presenta como testigo fiel para la Odisea? Porque la Odisea es examinada. Entonces, el Señor se nos va a presentar como testigo fiel para chequearlo. Porque un testigo necesita, acuérdense que se necesitan testigos en los juicios, ¿no? Y Él va a hacer juicios personales, donde Él va a ser el testigo fiel. Bueno, pero eso dejémoslo para más adelante. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Note que ya Pedro nos había dicho algo así, ¿verdad? Dice, ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios, sacerdocio, ¿sí? Santo. En el Antiguo Testamento, Dios escogió a la tribu de Leví para ser sus sacerdotes. Podemos decir que dentro de 12, una. En la iglesia, todos los nacidos de nuevo son sacerdotes, en un orden diferente. Pero Pablo, o mejor dicho Juan, nos ubica, dice, nos hizo reyes. Fíjense que el entender esto nos ubica a nosotros en una doctrina fuera de tiempo, o una doctrina que se debe aplicar en este tiempo. ¿Nota usted que la mayoría de los que hablan de prosperidad y de libros del reino ya, dice, es que somos hijos de un rey? ¿Ha notado que esa frase es muy común? Y es cierto, ¿no? Somos hijos de un rey, pero ¿qué etapa estamos viviendo? Porque el rey de reyes vino a la tierra, pero vivió una etapa de humildad y de humillación, ¿no es cierto? El rey de reyes cabalgó en burrita. Esa es una etapa.
que esperamos es al Rey de Reyes cabalgar en caballo blanco. La burrita nos habla de humildad, ¿no es cierto? El caballo blanco nos habla de victoria y nos habla de realeza. Los emperadores romanos les gustaba andar en un caballo blanco. El anticristo o el caballo blanco de los sellos, el primer sello es caballo blanco, que habla de uno que salió para vencer, ¿no? Entonces, el caballo blanco nos habla de realeza. Somos hijos de un rey, solo que es nuestra etapa de andar en burrita. Si no entendemos eso, nos perdemos. Porque aquí también dice, nos hizo reyes. Pero la pregunta es, ¿estamos reinando? Seamos honestos, ¿estamos reinando? Podemos y tenemos autoridad en el mundo espiritual. Y la iglesia actualmente tiene poder en el reino espiritual. Como Jesús en la etapa de burrita tuvo autoridad contra los espíritus, pero nunca usó esa autoridad, aun cuando podía llamar miriadas de ángeles, dijo, para derrocar los gobiernos, o para tomar los gobiernos, o para cambiar el mundo material en esa época, porque su fase era burrita. Por eso la iglesia que pretende hoy tomar los gobiernos es una iglesia que está adelantándose a su tiempo. Se está bajando de la burrita para subirse al caballo blanco. Nosotros tenemos que esperar al que viene en caballo blanco para que nosotros también entremos en la fase de reyes. Entonces no somos reyes. La Biblia dice, y nos hizo, habla pasado, ¿verdad? Reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Note que dice para Dios, su Padre. Mire, nosotros somos reyes legalmente por lo que el Señor hizo, pero nuestro reinado se ve o se podría ver más en el mundo espiritual si nosotros nos sometemos al Rey. ¿No es cierto que dice, someteos bajo la mano poderosa de Dios? ¿Y qué va a pasar si nos sometemos bajo la mano poderosa de Dios? ¿Qué es lo que sigue en ese verso? ¿Ah? ¿Se acuerda usted? Hasta el diablo va a huir, dice. Si nosotros nos sometemos bajo la mano poderosa de Dios. Es como, ¿somos ya salvos? Sí, por el sacrificio de Cristo. Pero todavía, como dijo Juan, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ya somos reyes, pero no se ve. Como Él era rey, pero no se vio. No sé si me está siguiendo, hermano. Los teólogos le llaman a esto, que se complica a veces explicarlo, el ya y el todavía no. Ya somos reyes, pero todavía no. El ya y el todavía no. La iglesia se está queriendo quedar con el ya, porque es más atractivo. ¿A quién no le gustaría ser rey? En la tierra, en el mundo material. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Esta es parucía o epifanía? ¿Todos estamos claros que es epifanía? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos? Ok, es epifanía. Todo ojo le verá. Y los que le traspasaron. ¿Cómo así? ¿Quiénes lo traspasaron? No. ¿Quiénes lo traspasaron? Por lo menos un soldado romano. Claro, estuvieron involucrados los sacerdotes, Anás, Caifás. Todas las autoridades políticas de ese tiempo. Quizá por eso dice quiénes le traspasaron, aunque uno fue el actor material.
Por eso existe una tesis, medítela usted. Yo se la planteo para que la medite. Porque dice, todo ojo le verá. Incluso los que le traspasaron. Esta sería como una anastasis, solo que del otro lado, ¿verdad? Preparados, llevados para esperar verlo. Porque si no tendrían que resucitar, ¿verdad? Todo depende cómo querramos interpretarlo. Dice, todo ojo le verá, aún los que les traspasaron. Claro, como a usted le gusta ver documentales, ¿verdad? Encontraron la tumba de Caifás, me parece que apareció en Discovery o en History Channel. No, fíjense que como los de History Channel dicen que encontraron la tumba, ahí debe estar el polvo de Caifás o de Anás. Bueno, habrá que dudar, ¿verdad? Pero si pensamos que ellos murieron, entonces los tienen que resucitar. Y conste que hay un turno de resurrección al final de la semana 70 de Daniel, donde el Señor regresa en su epifanía. Así que no nos vamos a pelear por eso. Solo es para meditarlo. Pero existe la tesis de que probablemente esos fueron llevados, porque ¿se recuerda usted de los dos que se lo pusieron a Moisés? ¿Cómo bajaron al Seol? Vivos. Es llamativo, ¿va? Bueno, aquí hay muchas cosas que están en la periferia y por eso no avanzamos, pero son como dignas de ver. Dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice Juan. Aquí sí se entiende bien el amén, ¿verdad? Está diciendo, sí, así es. Por eso cuando usted dice amén es porque está de acuerdo. Pero dígalo con convicción, hombre. Sí, amén, dice Juan. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Otra manera de presentarse, ¿verdad? Fíjese que es interesante que el Apocalipsis inicia presentándose el Señor. Voy a borrar acá. Como que el Señor quiere, ¿cómo lo dijera yo? Establecer su posición, que ya no es la de Cordero necesariamente. Acuérdense, Él viene como Cordero, y Apocalipsis nos menciona más adelante sobre eso. Pero el Cordero se ve Cordero, pero es león. La primera venida del Señor nos habla del Cordero, la segunda será la fase del león. Entonces se presenta aquí como, ¿me dice? ¿Lo leyó ahí? Yo soy el alfa y la omega. Primera letra del alfabeto griego, última letra del alfabeto griego. Está diciendo, yo soy el primero y el último, como lo dice después, ¿verdad? El principio y el fin. Fíjese que cuando nosotros vemos al Señor como el principio y el fin, eso nos debe llenar de esperanza. Porque el que empezó en nosotros la buena obra, como Él es el principio, Él empezó. Y si la empezó, la va a terminar. ¿Se acuerda lo que le dijo Noemí a Ruth acerca de vos? ¿Usted que lee la Biblia? ¿O no la lee? ¿Qué le dijo? Dice, Ruth, cuando ese hombre, lo vamos a decir en buen chapín, se propone algo, lo completa, lo termina. Ese es nuestro Cristo, ese es nuestro voz. Por eso Él es el principio de tu salvación y será el final. El principio de tu restauración matrimonial y el final. El principio de los planes que Él estableció para ti y el que va a garantizar que se van a hacer esos planes. Ese sería un rema de esto.
No es solamente un título. Pero si lo queremos ver en todo el macro, no es cierto que por Él dice que todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que está hecho fue hecho. Principio, Génesis. Pero también Él es el centro del final de todo lo que muestra Apocalipsis, porque es el fin. Jesús es el ejecutivo del Padre, ¿verdad? En la creación. Y noten que no es el Espíritu Santo el que viene. El Espíritu Santo está en la tierra esperando al Hijo. Una de las cosas que más le llamaban la atención al doctor porque el doctor fue un enamorado de Cristo. Y si nosotros no nos enamoramos de Cristo, perdemos el tiempo, ¿verdad? Hacemos religión. Y una de las cosas que él miraba acerca de Cristo es que dentro de esa creación tan vasta que debe haber en el universo, porque yo no sé qué piensa usted, ¿será que solo en la tierra hay habitantes? Son millonadas de mundos, incluso parecidos a la tierra, con ciertas características donde se puede habitar. Noten ustedes que los descubrimientos en Marte es que hubo agua, y donde hay agua hay vida. Marte cada vez se muestra como el objeto de un juicio divino, ¿verdad? Por la forma como quedó hecho un desierto, ¿verdad? Con temperaturas tan altas. Pero no nos metamos ahí. Pero indudablemente, si Él es Padre Creador, qué maravilloso es que Cristo toma la forma para eternizar del hombre. No toma la forma de otro habitante de cualquier galaxia y en cualquier mundo distinto a nosotros, y que incluso pueden ser creaciones afines a Dios, como las hay no afines a Dios, creaciones caídas en el vasto universo. Pero lo que se eterniza realmente en Cristo es el hombre. Y de ahí saca hombres. Por supuesto, mujeres también. Cuando decimos hombre, hablamos en términos genéricos, donde lo que hace es eternizar. Por eso el doctor, cuando miraba a los 24 sacerdotes ancianos cerca del trono, lo que miraba era las 24 órdenes sacerdotales de las que David tuvo que haber aprendido. A David se lo llevaron a echar un colazo, ¿verdad que sí? David lo elevaban. Y de ahí sacó las 24 órdenes sacerdotales que nosotros leemos que David estableció. ¿Sí? Se ubica, ¿verdad? Esos mismos 24 ancianos que tipifican esas, o que nos hablan de esas 24 órdenes sacerdotales, decía él, ya las 23 están listas, representando diferentes creaciones, solo están esperando a la humana. Qué maravilloso, ¿verdad? Principio y fin. Si nosotros entendemos que Él es principio y fin de nuestras vidas, hermanos, estamos hechos. ¿Qué le va a preocupar a usted el futuro? Si hay uno que prometió que por lo que empezó, eso lo va a completar. Dice el Señor, el que es, note que segunda vez, cuando en la Biblia se repiten 2 veces algo es porque es importante, y cuando se repite 3 es muy, muy importante. El que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Este sería el Shaddai, se traduce así, ¿verdad? El Shaddai, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Usted sabe que muchos creen que el Apocalipsis, especialmente la mayoría de teólogos, realmente no es un mensaje para el futuro. De hecho, los teólogos estudian lo que se llama la apocalíptica.
y la ubican iniciando desde antes que el Señor venga, en esos 400 años de oscurantismo, o más que oscurantismo, de silencio de Dios, cuando termina Malaquías. Más o menos son 400 años cuando se escribe Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, hasta cuando se empiezan a escribir los evangelios, se ubican como 400 años, donde dicen Dios no habló. Claro, tuvo que haber hablado por medio de profetas, pero así lo ubican ellos. Y desde esos tiempos le llaman apocalíptica porque en esos tiempos, desde eso lo relatan muy bien los libros apócrifos. Si se anima a leerlos, pues tenga cuidado, pero ahí se ve la historia de cómo esperaban al Mesías, y por eso se le llama apocalíptica, porque están esperando al Mesías. En este caso, para ellos sería la primera venida. Para nosotros ya es una venida secreta, pero que sería dos, ¿verdad? Solo que una es secreta y la otra es pública. Entonces ellos creen que este libro forma parte de ese movimiento llamado la apocalíptica, donde esperaban al Mesías. Vino y ahí se terminó todo. Y así lo interpretan. Eso está muy en boga. Muchos de los programas, en estos días han pasado, en especial vi uno donde hablaban del fin del mundo. Y todos los grandes eruditos que entrevistaban ahí dicen, no, es que eso, lo que habla la apocalíptica es del triunfo de Cristo sobre el mal. Pero como que ya pasó. Entonces ya, eso del anticristo, eso de los juicios y eso de... No, eso solamente es una interpretación fundamentalista, le llaman. Así que nosotros somos fundamentalistas. Ojalá que tengamos buen fundamento ustedes. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, lo digo porque en esa época en la que Juan escribe, hay tribulación. Él, por la causa de Cristo, está en Patmos. Y hay persecución, claro, se volvió más fuerte en el siglo II y el III, pero hay tribulación. Note, hermano, que la revelación viene cuando la cosa está apretada. Yo le comenté que un ministro con el que a veces me reúno tenía el sentir, y yo creo que ya se lo prediqué una vez, ya se lo compartí, que el 2009, por un lado, va a ser un año de mucha confusión y por el otro va a ser un año de revelación. Yo le compartí, ¿verdad?, que en el primer año, ¿se acuerda de esa frase? Yo ya le dije, no lo voy a mencionar, ¿verdad? Yo, Daniel, dice, él hablando de un rey, de una autoridad, entendí los libros. Entonces yo en lo personal, hermano, anhelo eso y espero que usted también lo experimente. Que el año que viene sea un año de revelación personal para usted. Que se le abra la Biblia, se le abra la palabra. Hay hambre. Y que usted empiece a entender cosas que no había entendido. Aunque se presume que es un año difícil. De desempleo y de tanta cosa, ¿no? Pero nuestra confianza no está en los hombres, está en el Señor. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Fíjense que son dos frases muy amplias que no podemos quedarnos mucho tiempo ahí porque Juan habla del reino. Y nosotros somos parte del reino. Cuando nosotros evangelizamos, extendemos el reino de Dios. La única manera que el Señor puede reinar en el corazón de las personas hoy es cuando ellas nacen de nuevo. Ahorita no es la etapa de ganar territorio. Ahorita es la etapa donde el rey quiere gobernar corazones. Y la pregunta es si nosotros estamos participando de la extensión del reino. Porque debemos ser activos. Yo se lo he comentado a varios de ustedes, lo he dicho también en estos años, pero yo tengo un sueño y no soy como
como aquel que también tuvo un sueño, ¿verdad? Aquel hombre en Norteamérica que tuvo un sueño, pero yo anhelo que cada casa de las familias que aquí se congregan extienda el reino de Dios, sea un foco donde los vecinos puedan ir a oír de Dios. Ahí se va a cumplir ministerio en casas. Ahorita todavía no, apenas estamos atisbando la visión, donde tu casa sea un punto de avivamiento, donde el Señor se mueva, donde operen milagros en tu casa. La iglesia reunida en casas. ¿Me entiende? Porque si usted sigue conformándose con venir el domingo a reunirse en una iglesia como esta, en un templo, estamos todavía pensando en un molde del pasado y un tanto religioso. Pero Pablo, o mejor dicho Juan dice, en la tribulación, en el reino, por predicar la palabra, y en la paciencia de Jesucristo. ¿Por qué le llamarán la paciencia de Jesucristo? ¿Cuántos años esperó él para salir a ministrar, hermano? 30 años. Y sin duda que la paciencia que él desarrolló es por el poder que podía desencadenar. La paciencia de Jesucristo nos habla de constancia, de esperar los tiempos. El pueblo de Israel no pudo esperar a Moisés 40 días y prefirieron hacer becerro. Yo le decía a mi esposa viendo esa película, le decía, mira, ¿te das cuenta que la naturaleza humana nunca espera? Analícese. Yo me analizo. Después de media hora ya estoy nervioso, ya pensando qué voy a hacer. Pero la paciencia es casi paz y ciencia, ¿verdad? Tener paz y tener sabiduría para esperar. ¿Cuántos de nosotros tenemos que esperar un buen tiempo antes de que las promesas de Dios se cumplan? La paciencia de Jesucristo nos habla de perseverancia, hermanos. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Una frase muy interesante. Yo estaba en el Espíritu. Si queremos revelación, tenemos que aprender qué es estar en el Espíritu. ¿Se da cuenta que Juan no tenía distracciones ahí en la isla de Patmos? Me parece que estaba casi en continuo ayuno, forcivoluntario, porque probablemente estaba pan y agua, ¿verdad? Haber estado flaquito Juan, pero indudablemente buscaba, se metía. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Muchos ubican esto como el domingo, ¿verdad? En el día del Señor. Pero me parece que nosotros no tenemos que ser tan específicos, que solo en el domingo. Yo creo que por eso la mayoría de cristianos se reúnen en domingo, ¿verdad? Y creen que solo van a estar en el Espíritu en el domingo y en el templo. No, el día del Señor debe ser el día donde nosotros hagamos que sea el día del Señor, ¿verdad? Que puede ser un lunes, martes, ojalá fuera todos los días, ¿verdad? Donde Él señoreara. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Fíjese que Juan no escribió esto porque se le hubiera ocurrido que quería tener en su bestseller. Él recibió una orden específica. Escribe en un libro lo que ves. O sea que a la larga Juan solamente fue un testigo.
de todo lo que empezó a escribir en el Apocalipsis. Y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Aquí las describe: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Otra vez el número 7, ¿verdad? 7 candeleros de oro, por favor. Ya tengo dibujante. Bueno, siempre entendemos que son candeleros como la menorá, ¿verdad? De 7, sí, yo diría que, porque son candeleros de oro, siempre los ubicamos como la menorá de 7 brazos, ¿verdad? Dice, vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7, yo creo que puedes dibujar una silueta ahí. Vos sos bueno para dibujar siluetas, los arquitectos tienen que aprender eso. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Por qué dice semejante? Porque no estaba seguro, ¿verdad? Acuérdese que la visión de Juan ahora del Cristo resucitado es un Cristo resucitado muy diferente al último que vio. ¿Se acuerda que Juan fue el que reconoció al Señor cuando estaba en la orilla de la playa y estaba preparando el desayuno? Y Pedro no lo había reconocido. Y Juan dijo, por eso es la intimidad. Pedro no lo había reconocido, pero Juan dijo, es el Señor, Pedro. Y Pedro dice que como estaba, se tiró al agua. Eso me parece que está en el libro de Juan. Y me volví, en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Una ropa real, ¿verdad? Porque ahí se presenta como rey. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana. Autoridad, ¿verdad? ¿Se acuerda usted que los jueces en Inglaterra, en las películas se colocan, son pelucas blancas, ¿verdad? Así habla de autoridad. Muy bien. Solo que eran 7, ¿verdad? 7 como estos alrededor. Pero qué buena silueta. 7, ¿verdad? Porque alrededor eran 7, ¿sí? Es importante el número 7. Pero sí podemos visualizar que alrededor de él habían 7, ¿sí? Y él en medio. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, dice, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Nuevamente uno se pregunta, ¿era literal? ¿O era como Pablo, como Juan los había visto? Yo estoy enamorado de Pablo, ¿verdad? Mejor enamorarse de Cristo. Me predico tanto con Pablo que ahora no estoy mencionando mucho a Juan, pero dice, sus ojos como llama de fuego, penetrantes, ¿verdad? Y sus pies semejantes al bronce bruñido. ¿Qué será bruñir, hermanos? El bronce es una aleación, ¿verdad? El bronce es, me parece que cobre y estaño, si no estoy mal. Es una aleación. Bruñido me parece que es trabajado en el fuego. Tomando, el bronce tiende a ser un color rojizo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ha visto usted el bronce? Algunos decoran sus chimeneas con bronce, es carísimo eso, es así rojizo. Bronce bruñido, y el bronce nos habla de juicio. ¿Se acuerda que en el tabernáculo de Moisés el altar donde se sacrificaba el cordero era de bronce? Entonces, el bronce nos habla de juicio. Porque tal vez lo voy a dibujar aquí en planta. Aquí está el Señor y hay 7 candeleros. ¿Cuántos llevo? Sí, 7. Él está en medio. Y como a mí me gusta mucho el capítulo 1 porque el Señor da la explicación y no lo deja uno a que uno intente saber de qué se trata, ¿verdad? Voy a leer rápido. Dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno. Ahí está, mire,
Están al rojo vivo. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Eso habla de autoridad en todo sentido. Es un juez. Tenía en su diestra 7 estrellas. ¿Sí? En su diestra 7 estrellas. Hacerle la diestra con 7 estrellas vos. En su diestra 7 estrellas. ¿Cuántos 7 van ya en el capítulo? 7 espíritus de Dios, 7 candeleros, 7 iglesias, 7 estrellas, fíjese usted. Cuando habla de las 7 estrellas, está hablando de la plenitud de las estrellas y la plenitud de lo que significan las estrellas. Cuando habla de las 7 iglesias, está hablando de la plenitud de la iglesia. Bueno, yo sigo mientras el hermano termina. De su boca salió una espada aguda de 2 filos. Esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Lo dice así Hebreos 4:12. La Biblia es como espada de 2 filos que penetra hasta la división de la carne, del alma y el espíritu, dice. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Usted se ha puesto a pensar cómo haber sido el rostro de Moisés cuando bajó del monte. Brillaba. Al punto que se tenía que poner un velo. Y eso era Moisés. 40 días en la presencia de Dios. ¿Y cuándo nos irá a brillar la cara sin crema ni vea? ¿No será que pasamos muy poco en la presencia de Dios, hermano? ¿O será que eso era solamente para los antiguos? Ahora noten, el que está en intimidad con Cristo, si Él es como sol, algo se le pega a uno, ¿verdad? Gracias. Ya le quitaste los candeleros, pero ahí estamos. Los hermanos, sí, aquí están. Los candeleros están alrededor. Aquí está Él